Bueno, la idea de componer, lo que habíamos trabajado, las dos funciones, f y g, nosotros definíamos fog de esta manera, como f de g de x, recordando el modelo que nosotros consideramos para explicar lo que es una función, ¿no? Pensar a la función como una máquina, que yo le ingreso un número y me tira un número. La idea es que si tenemos, por ejemplo, dos funciones, esto es una operación entre dos funciones, es primero aplicar una de las funciones y después aplicar la otra. Es decir, dado un valor x, si le aplico g, obtengo g de x. Si a este número le aplico f, obtengo f de g de x. Eso fue lo que dijimos. O sea, hacer la composición es precisamente eso, aplicar sucesivamente las dos funciones. Es encontrar una nueva función que sea equivalente a esto, a aplicar en forma sucesiva. Cuidado, primero g y después f. Fíjense la manera en que se escribe y la forma en que se aplican. Bueno, el dominio de Fogg está formado, como habíamos discutido la otra vez, por todos los valores de x, tales que las imágenes a través de G, o sea, ¿no?, que es la primera, caen o pertenecen al dominio de F. Fíjense, yo cuando aplico G, primero, las imágenes tienen que, digamos, caer en el dominio de F. ¿Por qué razón pasa esto? ¿Se acuerdan eso? ¿Qué hemos dicho? ¿Por qué yo ponía esta condición fundamental? ¿Por qué era eso? ¿Qué pasaba acá? La imagen de G estaba incluida en el dominio de F. Claro, pero ¿por qué razón? ¿Por qué yo pido eso? ¿Por qué pedimos porque eso? no va a estar definida la composición, sino. Pero además de eso, más simple todavía, ¿no? Pensemos que toda función tiene un conjunto de valores admisibles, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama el conjunto de valores admisibles? dominio. El dominio. Claro, a mí G me tiene que tirar números que pertenezcan al dominio de F. Si acá tengo una raíz cuadrada y G me tira un número negativo, son E. ¿Se entiende? Esos son los ejemplos que habíamos trabajado. ¿Está? Por eso yo pido esta condición. ¿Está bien? Fíjense, vamos al ejemplo. Esto ya lo trabajamos. Bueno, lo vemos de nuevo, así queda en el video. Tengo F, tengo G. Me piden Fog, o sea, aplicar primero G, después aplicar F. Bueno, F es una función ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es F? Polinómica lineal. Lineal, Lineal. perfecto. Va de R en R. ¿Esta qué tipo de función es? G. O sea, una raíz cuadrada, ¿no? Irracional. Claro, es una irracional, de la básica, digamos, ¿no? Fíjense el dominio, está restringido, ¿no? Bueno, el conjunto imagen también. Los valores, los resultados son positivos o cero, ¿no? Entonces, la pregunta es, en esta situación concreta, ¿se cumple esta condición? ¿Que el conjunto imagen de G está incluido en el dominio de F? Fíjense, yo acá tengo dominio de G, de 0 más infinito, incluido el 0, esto está borrado, imagen de G, idem, dominio de F, todos los reales, imagen de F, todos los reales. Fíjense, ¿encaja esto acá? Sí. Sí. Claro, porque, a ver, si yo aplico primero G, ¿no?, al número le saco la raíz cuadrada, y después hago 4 menos ese número, acá no importa, esta F no pone restricciones. ¿Se entiende? Por eso, como no hay restricciones, yo puedo encontrar la composición. Bueno, el cálculo es sumamente sencillo. Fog, F compuesta con G de X, por definición, es F de G de X. Es F de la raíz cuadrada de X. G de X es raíz cuadrada de X, ¿ven?
Y f de algo es 4 menos ese algo, ¿no? Si quiero sacar la imagen de un número, la operación que tengo que hacer es 4 menos ese número, ¿eh? Es 4 menos raíz cuadrada de x. O sea, esta nueva función que yo obtuve, pues es una nueva función la que obtengo, pues es una operación entre funciones, es lo que llamamos Fogg. Y claramente se ve que lo que yo encontré, o sea que el dominio en este caso de Fogg, es este intervalo, ¿eh? O sea, el dominio de la composición es el dominio de la primera función, en un principio. En un principio. Después vemos qué pasa. Acá no hubo problema, acá no tengo problema. ¿Se entiende esto? ¿Esto queda claro, seguro? ¿Sí? Sí. ¿Seguro se ve? Si no, pregunten, chicos, ¿eh? Estamos en una instancia de aprendizaje. Así que pregunten las veces que haga falta. No importa que el tema ya lo hayamos visto. Me interesa. Estamos aprendiendo. ¿Sí? Porque ya les digo, el cálculo no ofrece mayores problemas. ¿Esto se entiende? Si yo hago f de algo, es 4 menos algo, porque la función es esta. Me hace 4 menos el número. G de algo es la raíz cuadrada de ese algo. Lo que pasa es que ese algo, bueno, número, tiene que ser positivo o cero eventualmente. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si yo hago GOF, ¿no? ¿Qué me cambia hacer GOF respecto de Fogg? ¿Qué cambia acá? Si yo pido ahora GOF. Te cambia la expresión en principio y además te va a cambiar el dominio. ¿Y cuál es la función que aplico primero acá? F, la lineal, y F. aplicar la raíz Claro. de todo eso. ¿Se dan cuenta? O sea, GOF por definición es G de f de x. O sea, primero aplico F y al resultado le aplico G. Entonces yo acá me hago el esquema, ¿ven? Tengo, en un principio, ¿no? Esto después es lo que tengo que hacer, pero tengo dominio e imagen de F. A mí me interesa esta parte, porque esto tiene que encajar acá. O sea, el conjunto imagen, lo estamos diciendo de manera muy bruta, soy muy bruto, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. Esto tiene que encajar acá. Este conjunto tiene que estar incluido en este. Entonces, el conjunto imagen de F tiene que estar incluido en el dominio de G. ¿Ven? Ahora, si el conjunto imagen de F son todos los reales, y el conjunto, sí, repito, el conjunto imagen de F son todos los reales, y el dominio de G va de 0 a más infinito, ¿se cumple esta condición? ¿Se cumple la inclusión? ¿Encaja esto acá adentro? Si acá tengo todos los reales, y acá tengo de 0 a más infinito. No, hay que No, acotar. ahí tengo que restringir. ¿Está? Esto que está acá, esto está tachado, está suprimido. ¿Por qué está suprimido? Porque esto, si yo elijo un número de acá, al aplicarlo a G, estoy en un problema. Porque me queda la raíz cuadrada de un número negativo. No tiene resultado real, estamos en reales, ¿no? Funciones reales de variable real, ¿se entiende? O sea que yo esto lo corto, lo saco, para que esto se cumpla. Hago la mínima restricción, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como aplico f, y f es una función lineal, y me tira números reales, ¿el tema cuál es? Y que no me tire números negativos. ¿Está? 0 me puede tirar, ¿no? Porque 0, G me lo procesa. Porque G es la raíz cuadrada. ¿Está? Por eso, ¿qué hago para hacer la restricción? Y es re fácil. Yo impongo esto. Que las imágenes de F sean números positivos o 0. ¿Se dan cuenta? Y de acá sale que X tiene que ser menor o igual a 4. Para que yo pueda hacer la composición. Por eso acá, ¿qué hice? Saqué todos estos. ¿Entienden? ¿Por qué los saqué? ¿Qué pasa si yo le doy 5, por ejemplo, el valor 5 a F? ¿Qué me tira F acá, si le doy 5? Número negativo, -1. Menos 1. Entonces, ¿qué pasa con G? Y G es hacer la raíz cuadrada de -1.
Está bien, si estoy en complejo es la unidad imaginaria ahí, está bien, pero acá estamos reales. ¿Se entiende? Por Explota eso, la máquina. claro, explota. ¿Está? Por eso uno, acá, con esta restricción, ya uno dice, bueno, ¿cuál es el dominio de Goff? Primero la calculo. El cálculo es re fácil, ¿ven? Es g de f de x, es g de 4 menos x. F de x es 4 menos x. G de algo es la raíz de algo. Por eso me queda la raíz de 4 menos x. Ahora, el dominio de Goff, ¿ven? No son todos los reales. No es el dominio de la primera función. Lo tuve que restringir. ¿Sí? Le tuve que quitar los valores que hacen que no exista la raíz. En el fondo, lo que uno después verifica que esto es coherente con esto, ¿no? Porque esta nueva función que obtuve, Goff, que no es la misma que Fogg, no es la misma, es otra, pues veremos el caso donde coinciden, ¿ven? El dominio es este, que es lógico. Yo acá no puedo colocar valores, ¿no?, que superen a 4, porque si no esta resta me da negativo. A la suma 4 le puedo dar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Esto está claro, seguro? Y a veces, esto creo que me acuerdo que había que tener cuidado porque por ahí después por componer y empezar a operar algebraicamente, se llegaban a simplificaciones que parecían que el dominio era más amplio que de lo que en realidad era. Exactamente, porque yo acá hubiese puesto, supongamos, ¿no?, que esta raíz se iba por alguna razón, ya, por eso no hay que mirar Claro, acá. En general, uno mira acá, bueno, sí, cumple. Y una claro, vez se lo dice al pasar, uno dice, bueno, mira, 4 menos x, sí, esto tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, uno, a ver, esto acá es esto, ¿no? Si uno mira esto acá, es mirar acá, pero ojo, pues podría haber una composición donde eso no se cumple. ¿Está? Pero repito, el tema, esto es, por supuesto, dicho así de manera coloquial, ¿no? El tema es que esta primera máquina no me tire valores que la segunda máquina no me pueda procesar. claro. Y yo acá tengo la raíz cuadrada, que tengo que colocar números positivos o cero. Si esta me tira números negativos, soné. Entonces, ¿qué hago? Restrinjo los números que tengo que meter acá, ¿no?, para que no me tire números negativos. Esa restricción que yo hago acá, ¿sí?, repercute acá, ¿se entiende? O sea, este corte que yo hice acá, ¿ven?, de haber sacado los números negativos en el conjunto imagen de F, me repercutió en el dominio de F. ¿Ven? Lo que sí uno hace es la restricción mínima. Pues yo podría sacarle más acá. Podría sacar, no sé, hasta el 1, qué sé yo. Pero no. Se hace la restricción mínima. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Esto está claro? Después lo tienen que mirar, ¿eh? Larson da una buena explicación. Como siempre, ¿no? Mucho mejor que la que podemos dar nosotros, obviamente. Pero a veces, bueno, lo que tienen los libros que no Larson es muy simple para explicar, pero esto a veces hay que ir un poco más digamos, al nudo del problema, ¿no? Y el problema yo lo tengo acá. Y por eso, cuando uno compone las dos funciones, uno podía componer una función consigo misma, ¿no? También. Total, da igual, son dos funciones. Podía hacer la misma función. Componer una y después aplicarle la misma. Eso puede pasar, después lo hacemos. Pero hay que tener ese cuidado nada más. Porque después en sí el cálculo es sumamente sencillo, ¿no? ¿Está eso claro? ¿Sí? Bueno, otro problema es el de, dada una función, indicar las funciones componentes. O sea, qué funciones se han compuesto para obtener esta. Por ejemplo, acá tengo h, 1 sobre raíz cuadrada de h de x al cuadrado más 1. Por ejemplo, Fogg, ¿no? Tengo que buscar f y g tales que, componiéndolas, me dé h. ¿Ven? Entonces, fíjense, si yo tomo f de x como 1 sobre x y g de x como raíz cuadrada de x cuadrado más 1, y hago Fogg, ¿ven?, y aplico la definición, f de g de x es f de esta expresión, f de algo es 1 sobre algo, ¿no? Es 1 sobre x. Por eso, efectivamente, Fogg me da la función si f es esta función y g es esta. ¿Ven?
no hay solución única. También si yo propusiera, ¿no?, a f escrita así y g escrita así, ¿ven? Fog, f de g de x es f de x al cuadrado más 1. F de algo es 1 sobre la raíz cuadrada de ese algo, ¿ven? O sea que llego al mismo resultado. ¿Estamos? ¿Eh? Esto es importante, muy importante. Sobre todo cuando veamos derivadas, ¿no? Bueno, propiedades. Esto ya lo comprobamos. Esto se puede, bueno, habría que probarlo, pero solamente lo estamos viendo, ¿no? Que la composición no es conmutativa, en algún caso sí lo es, después lo veremos, y que es asociativa. Esto sí se puede demostrar, no lo vamos a hacer, por supuesto. Y también lo que puedo ver, que puedo componer tres funciones. Que puedo aplicar primero una, después otra y después otra. Y obtener una nueva función, ¿eh? Fíjense, acá está hecho con este ejemplo, le pusimos otro nombre, ¿no? K, con esta función. Fíjense, si yo tomo f, g y h, y hago f de g de h de x, es f de g, bueno, h es x al cuadrado más 1, ¿no? G de algo es la raíz cuadrada de algo, o sea que g de x cuadrado más 1 es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, y f de algo es 1 sobre ese algo. Ven que si yo elegí f, g y h de esta manera, pude obtener esta función. Y esto va a ser muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá el dominio son todos los reales, obviamente. Acá no tenemos restricciones, porque si yo planteo la inecuación, esto estrictamente mayor a 0, siempre para todo valor real se cumple, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre composición? Te puede ponerse a resolver, ¿eh? Ellos ahí tienen la guía para ir haciendo, ¿eh? La idea siempre que compongan es ver primero si hay alguna restricción. Bueno, después si nos queda tiempo hacemos algún ejercicio y si no mañana inventamos uno y lo vamos haciendo entre todos, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo va la gente ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se comprende esto? Por ahora vamos bien. ¿Por ahora vamos bien? Bueno, bueno. Estamos repitiendo lo del otro día que no quedó grabado. Por ahora carita feliz. ¿Eh? Bueno, una carita feliz por ahora. Bueno, esperemos ahora que no aparezca el problema con la función inversa. Ahora vamos a hablar de la función inversa, ¿eh? Estamos haciendo operaciones entre funciones. Yo las puedo sumar, restar, multiplicar, bueno, dividir, por supuesto, hay que ver ahí, hay que hacer la intersección de los dominios, eso también lo trabajamos. Bueno, ver que cuando divido, sacar los valores que anulan un denominador, eso es obvio, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, dada una función, obtener lo que se denomina la función inversa. Vamos a eso, ya, de una. Función inversa. Siempre conviene, no es el camino más ortodoxo, pero conviene siempre ir a algo fácil de entender. Entonces, para mí, y esto es una opinión personal, pensar en la función como una máquina que yo le tiro un número y me devuelve un número, o sea que yo le ingreso un número y me devuelve un número, me parece muy piola. Inclusive para presentar el concepto de función a la secundaria. Me parece a mí interesante. Entonces, fíjense, si yo, dado x, le aplico f, ¿no?, y obtengo f de x, la idea es armarme una máquina que funciona al revés, que si yo le entrego f de x, me devuelva x. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo. O, si dado x le aplico f a la menos 1, que así se indica la función inversa, ¿no?, f a la menos 1, es una notación. Esto no es 1 sobre f, es indicar la inversa, ¿no? Si yo a x le aplico f a la menos 1 y después a ese f a la menos 1 de x, ¿no?, la imagen de x a través de f a la menos 1, le aplico f, vuelvo al x. ¿Tá? En estas dos situaciones, independientemente de la forma en que interconecte las máquinas, la salida va a ser x, siempre. ¿Se dan cuenta?
Yo las máquinas las puedo interconectar de dos maneras. La salida de f a la entrada de f a la menos 1, o la salida de f a la menos 1 a la entrada de f. Sea cual fuere la manera de conectarlas, si yo ingreso un x, al final de todo, en la composición, voy a obtener el x. ¿Sí? Y esto es lógico, porque yo acá estoy haciendo una composición. ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedo decir? Entonces, si yo compongo una función con su inversa, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sin miedo, ¿eh? No se hace nada. O sea, ¿qué función obtengo? Identidad. La función, lo que se llama función identidad. Claro, me devuelve el mismo x. Ahí tengo un caso donde la composición sí es conmutativa, ¿ven? Claro. ¿Está? Miren esto. Voy a mirar este ejemplo. Y ahora vamos a hacerlo con números, ¿no? Nosotros no tiramos números porque ustedes ya lo saben. No obstante, conviene por ahí hacerlo, ¿no? Miren, me dan f, me dan g. Ya vienen dadas, ¿eh? Hago FOG. F de g de x. F de algo es 2 por algo más 1. O sea que es 2 por todo este paréntesis más 1. Bueno, aplico la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, hago la cuenta, pli, 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 llega a esto, x. ¿No? Hago FOG ahora, las compongo en el otro orden. Gof. ¿Sí? GOF, perdón, gracias. GOF. Hago GOF acá. ¿Sí? Esta es FOG. Bueno, g de f de x, g de 2x más 1. G de algo es un medio de ese algo menos un medio. Entonces tengo un medio por 2x más 1 menos un medio. Bueno, aplico la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, opero, pli, 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 me da x. Puedo entonces afirmar que f y g son inversas una de la otra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, yo obtengo esto, ¿ven? Si yo hago la composición de f con f a la menos 1, en el orden que la haga siempre voy a obtener x. Si eso pasa, estamos en condiciones de afirmar que son inversas. Exactamente. O sea, miremos estas dos. Vamos a escribirlas acá. Que ya ponemos la camarita. Yo primero las copio y ahora comparto la imagen. 2x más 1 y g un medio x menos un medio. Miren esto. Si yo, por ejemplo, le doy a x un número, por ejemplo, saco f de 2. ¿Cuánto da f de 2? 5. 5. Es 2 por 2 más 1. 5. Ahora, si yo le aplico este número a g, ¿qué me tiene que tirar? Si son inversas. 2. 2, claro. Es hacer un medio por 5 menos un medio. Tengo 5 medios menos un medio, son 4 medios. Es 2, claro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Se entiende? El tema es, ustedes se preguntarán, bueno, pero dada una función, ¿cómo hago para calcular la inversa? Dada una función, ¿siempre tiene inversa? Bueno, ahí viene el tema. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa. Ahí vienen los condimentos picantes. Ahí vienen los condimentos picantes, pero no son tan picantes tampoco. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Está bueno, eso te lo voy a robar. Ahí vienen los condimentos. Voy andando por la calle, uno le decía al otro, che, fumate un fósforo. Me dio tanta risa que lo adopto. Che, fumate un fósforo, le decía un pibe a otro. Bueno,
Fíjense, yo impongo la biyectividad para obtener la inversa. Ahora, ¿cómo explican ustedes esto, no? Que yo, para que una función admita inversa, que la función que me dan sea biyectiva. Ustedes ya recuerdan lo que es, ¿no? Inyectiva y sobreyectiva. Vamos a trabajar igual un poquito eso. Entonces, fíjense, a mí me piden la inversa de esta. Ahora vamos a trabajar, ¿eh? Me piden la inversa de esta. Obtenga f la menos 1 de esta, ¿no? Yo acá puse derecho viejo. Ah, f es biyectiva. Ya lo puse así, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que es biyectiva? Considerando, por supuesto, dominio, ¿no? Imagen. ¿Cómo me di cuenta que esta función es biyectiva? Sin entrar en cosas muy elaboradas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para arrancar, ¿no? Como hacemos siempre. ¿Qué hacemos cuando estamos en el horno? Hacemos una regla. ¿Ah? GeoGebra. Claro, GeoGebra, exacto. Vamos a ver la función. Es como la raíz cuadrada de x corrida, ¿no? Uno hacia la izquierda, ¿no? Claro, vamos a GeoGebra, vamos a abrir GeoGebra. Hay que poner un poquito de condimento a esto, ¿no? Como dijo. Claro. Porque, a ver, el tema es, si bien es importante justificar, obvio, el tema es ver el porqué, pero tampoco dar tanta vuelta y meternos en cosas muy, muy complejas. Es ver el porqué nada más. Ustedes también a los chicos, cuando tengan que dar clase, explíquenle el porqué, porque el porqué es lo que les va a hacer entender, sin entrar en cuestiones muy escabrosas, ¿no? Bueno, yo la voy a graficar acá, ¿no? Igual. Podemos entrarlo así, si quiero cancherear un poco, que sé cómo se ingresa una raíz. Es la raíz de x más 1, ese es el radicando primero y después el índice. Es el comando para ingresar cualquier raíz, cualquier radicando y cualquier índice, ¿no? Bueno, mayor o igual a 2. Ahí la tengo. Ahí está. El dominio, cuando yo resuelvo una inecuación, x más 1 mayor o igual a 0, me da x mayor o igual que menos 1, claro, tengo curva acá, ¿no? Dije que el conjunto imagen era de 0 a más infinito. Yo cuando determino el conjunto imagen, después veremos cómo uno lo puede obtener, bueno, ya está. Ahora, ¿cómo me aseguro que esta función es biyectiva? Porque que sea sobreyectiva, ya está, ya lo determiné. ¿Por qué? Porque si yo definí como conjunto imagen de 0 a más infinito, ya está, es sobreyectiva. Todos los valores que están acá son imágenes de alguno. Cualquier valor que yo ponga acá es imagen de algún valor de x. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta? ¿No se Garantizamos la entendió? sobreyectividad cuando definimos el codominio de manera igual que la imagen, digamos. Claro, Porque si exactamente. nosotros hubiésemos definido un codominio que incluya números negativos, ya no es sobreyectiva. Exacto. Por eso lo de sobreyectividad, yo lo doy, bueno, porque hay que darlo, porque en realidad, hablándolo con gente que sabe matemática, en serio, me dice, no, ya lo de sobreyectividad no, en análisis, ¿no? En álgebra por ahí sí. Pero acá ya nosotros definimos el conjunto más chico en el sentido de la inclusión para que la función sea sobreyectiva. Para que acá, o sea, no haya valores que no tengan preimagen. De 0 a más infinito, todos estos números son imágenes de algún valor de x. Ahora, ¿está eso claro? ¿Sí? Ahora, el tema es la inyectividad, ¿no? ¿Cuándo una función era inyectiva? ¿Qué quería decir eso? Cuando para cada valor del dominio de la función solo tiene la función, no. Para cada valor de la imagen solo le corresponde un valor de preimagen. Eh, a ver, vamos a decirlo distinto, porque tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? No puede ocurrir que dos o más elementos del dominio, dos o más números, tengan la misma imagen. Claro. ¿Entiendes?
yo acá puedo observar que eso no pasa. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Me puedo dar cuenta de dos formas. Primero, si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Eso es una manera de darse cuenta que la función es inyectiva. Y la otra es trazando una recta horizontal. Yo trazo una recta horizontal, la corta lo sumo en un punto. ¿Se entiende? ¿Tá? Por eso, esta es la típica que no lo es, que no es inyectiva, ¿no? Cuadrática. Claro. ¿Por qué no es inyectiva? A ver, definida de reales en reales positivos con el cero. La hago sobreyectiva. La sobreyectividad, sáquenselo de la cabeza, eso no es un problema. El tema es la inyectividad. Claro, si yo considero el dominio como todos los reales, no va a ser inyectivo. ¿Por qué razón? Fíjense. Por, Decilo, sí. y vos vas a tener valores en el conjunto en los reales negativos del dominio que van a... Ay, ya me empecé a enredar. Claro, o sea, vos tenés, si no acotás, vas a tener dos situaciones posibles que siempre te van a... Claro, fíjate lo que pasa acá. A 2 y a menos 2, ¿qué le corresponde? El mismo valor de imagen, 4. Claro. Esta dejó de ser, ¿se entiende por qué no es inyectiva? Porque tiene que cumplirse que valores diferentes, eso ya lo habíamos definido, después repásenlo, ¿no? Valores distintos tienen imágenes distintas. No puede haber dos o más con la misma imagen. ¿Bien? Entonces, si yo la restringo a esta función, si yo digo, bueno, yo voy a ingresar la función por ejemplo, ¿no? Esta. X al cuadrado. Desde 0 hasta más infinito. Si yo ahí restringo el dominio, la hice biyectiva, ¿no? Por supuesto considerando el conjunto imagen, mejor dicho, ¿no? O sea, restringiendo, o sea, quitando en el conjunto de llegada los valores negativos. Acá la hice biyectiva, ¿se entiende? Entonces ahí sí puedo encontrar la inversa, que claramente la inversa, ¿cuál es la inversa? De y igual a x al cuadrado. Porque cuando uno habla La raíz de... de x. Claro, cuando uno habla de inversa es la operación inversa. Claro. Como si quieren x a los medios. Pueden ingresar como ustedes quieran, ¿no? X a la 0,5. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo la inversa. Pero por eso, a ver, yo pido la biyectividad, ¿no? Está bien. Bueno, igual sigue la pregunta, ¿no? O sea, está bien. Yo ahora sé cuándo una función es biyectiva. Eso ya lo estudiamos, después repásenlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pido que sea biyectiva? ¿Por qué pido que sea biyectiva? Esa es la pregunta del millón, ¿no? En principio, o sea, si no es inyectiva, cuando haces la inversa te va a dar dos valores diferentes para un dominio, para el mismo valor del dominio. Miren esto, yo tengo esta función, ¿no? Bueno, la que acabamos de ver. Vamos a utilizar un diagrama de Venn, ¿no? Yo acá tengo el 2 y el menos 2. Les corresponde a ambos el 4, ¿no? Acá tengo f. Si yo pretendo encontrar f a la menos 1, además yo la podría esta f indicar por extensión, ¿no? Bueno, a 2 le corresponde 4, bueno, a menos 2 le corresponde 4. Hay otros pares, ¿no? No sé, al 1 le corresponde 1, al menos 1 le corresponde 1, etc. Esto es una manera no muy... No está bien colocar acá puntos suspensivos cuando uno define un conjunto por extensión, ¿no? Pero bueno, yo cuando quiero encontrar la inversa, ¿qué pasa con los pares ordenados? Porque
Yo encontré la inversa, ¿qué quiere decir? Ir en este sentido, ¿no? ¿Está bien? O sea, yo cuando digo, bueno, mira, yo quiero obtener la inversa de esa, ¿no? Me encuentro con esto. ¿Cuál es el problema ahí? Que no se cumple la unicidad en la función. Claro. O sea, hay una relación inversa que no es función, ¿no? Por eso pido que sea inyectiva. Acá yo pierdo la inyectividad, ¿no? Ahora, si yo acá, ¿no? Estamos hablando de esta que va, supongamos que la definimos así, de R en R. Tengo este problema, pero si yo acá, en el conjunto de llegada, tengo, no sé, números negativos, no sé, el -1. Cuando yo voy a armar la inversa, a -1, ¿quién le corresponde? ¿Qué número elevado al cuadrado me da -1? ¿Se entiende? Está bien, alguno puede decir, bueno, si acá pones sí la unidad imaginaria, sí te da, no, pero estamos reales. Claro, ¿se entiende? O sea, acá este no tiene imagen. Cuando yo encontré la inversa, la relación inversa, Claro, si no es sobreyectiva no hay existencia del otro cuando. claro, si yo, se dan cuenta, cuando uno pide biyectividad, es pedir el concepto de función, está en la inversa, Claro. porque es pedir que todos los elementos tengan imagen y que esa imagen sea única. O sea, cuando uno clasifica las cosas, esto ya lo trabajamos, chicos, ¿eh? Cuando uno clasifica la función, sabiendo qué función, uno mira el conjunto de llegada y ahí pone las condiciones. No pueden llegar más de 2 flechas. Porque después cuando yo voy al revés, quiere decir que este número tiene 2 imágenes, ¿se entiende? Y no puede haber elementos a los que no llegue ninguna flecha, porque después cuando yo hago la inversa, este no tiene imagen. ¿Se dan cuenta? Por eso yo pido... Para garantizarte las condiciones que te hagan a la inversa una función, si no, no va a ser una función. Exacto. Por eso, si yo me aseguro que la función dada es biyectiva, ¿sí? O sea que es inyectiva y sobreyectiva, existe la función inversa. Que también es biyectiva, porque es justamente una inversa de la otra. Da lo mismo llamarle una f y otra f a la -1, todas son inversas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto después lo tienen que mirar tranqui, bueno, con los videos que subimos. Esos videos están un poco más acomodados, no demasiado, pero bueno, un poco más claros. ¿Eh? Por eso ya les digo, hallar la inversa es re fácil. Pero asegurarme que lo que yo obtuve, que esa expresión que obtuve, ¿sí? Efectivamente sea una función. Esto también les puede ayudar a entender por qué cuando uno tiene, por ejemplo, dada f de x igual a x al cuadrado, tomándola de 0 más infinito en 0 más infinito, o sea, tomando esta rama de la parábola que acabamos de ver, por eso existe inversa, f a la -1, y f a la -1 es la raíz cuadrada de x. ¿Por qué digo que esto ayuda a entender? Porque la raíz cuadrada de un número, uno toma el valor aritmético, ¿no? Porque si uno tomase, uno dijera, bueno, mira, la raíz cuadrada de 4 es 2 y menos 2. Ahora, hay que considerar esta parte de acá. Y ya deja de ser función. Las operaciones no pueden dar dos resultados, tienen que dar un solo resultado. Cuando uno opera un número con otro, cuando uno hace un elemento operado con otro elemento, esto es tema de álgebra 1, el resultado tiene que ser único. ¿Está bien? Operación, llámenle la que quieran. Puede ser producto escalar de vectores, producto vectorial, no sé. Lo que operen a través de una operación, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro?
¿Sí? ¿Seguro? No estamos siendo por ahí muy precisos en un principio, pero lo hacemos en el afán de que se entiendan los por qué. Porque esto no es un capricho, ¿tá? No es un decreto. Tiene una razón, y la razón es esa, que digamos, la relación inversa que yo obtengo sea función. ¿Ven acá? Bueno, acá está hecho el cálculo. El cálculo es re fácil, ¿ven? Miren lo que se hace. Se despeja x, ¿ven? Elevo al cuadrado ambos miembros, resto 1, y después cambio la variable. Y acá obtuve la inversa. Esta es la función inversa. Por supuesto que, así como esta tenía el dominio de -1 más infinito y la imagen de 0 más infinito, fíjense lo que pasó acá, con el dominio de la inversa y la imagen de la inversa. ¿Qué relación hay entre el dominio y la imagen de la función dada? Fíjense, ¿qué relación encuentran? Miren esto. Comparen este con este y este con este. Que el dominio era -1, o que el dominio de f era -1 es igual que la imagen de f. Y Sí, así lo mismo con la imagen y claro, el dominio. exacto. ¿Se dan cuenta? O sea que efectivamente hay un vínculo entre una función y su inversa. Acá hay otra manera de calcular, f a la -1. Bueno, uno puede despejar y después cambiar la variable, o al revés, cambiar la variable primero, o sea, intercambiar las variables y despejar. Uno suele tomar x como variable independiente. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Pero el cálculo en sí es una pavada. Es despejar x. ¿Está? Ahora, acá están graficadas, ¿no? Igual, bueno, raíz cuadrada de x más 1. Esta la habíamos visto en GeoGebra. Acá está la inversa. ¿Qué observan en las gráficas? ¿Qué observan? Están como despejadas. Hay como una, claro, ¿respecto de quién? Hay una simetría axial, ¿no? Claro. Respecto Respecto de, de la recta identidad de y igual a x. claro, respecto de la función identidad, ¿se dan cuenta? Ahora, la pregunta es el por qué. Nosotros siempre nos preguntamos el por qué. Y siempre, chicos, pregúntense el por qué. Porque hay un por qué. Esto no es caprichoso. ¿Cuál es la razón por la cual están espejadas? Como bien dijiste vos. ¿Qué les parece a ustedes? Miren estos puntos, ¿no? En esta, A3, 3 más 1, 4, raíz cuadrada de 4, 2, a 3 le corresponde 2. En esta, lógicamente, si le mando 2, me tira 3, porque es la inversa. ¿Ven? Claro, si Como está... una cuestión de los pares ordenados que al invertirse el lugar, o sea, al invertirse ordenada y abscisa, Claro. ¿Ven? Yo acá tomé algunos pares. ¿Se dan cuenta? Perdón, me fui hacia abajo. Ahí está. ¿Ven? Si pongo un par, si está el par 1, 1, bueno, está sobre la recta igual X, ¿no? No es el caso acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la razón. Y esto es muy importante. Lo vamos a ver cuando lo vamos a usar, cuando obtengamos las funciones inversas de las trigonométricas. Porque cuando uno quiere encontrar la función inversa, si es biyectiva, o sea, si es inyectiva, porque repito, la sobreyectividad, nos olvidamos, si es inyectiva, fenómeno. Si no es inyectiva y la corto, le hago la restricción mínima para que lo sea. Y ahí puedo encontrar la inversa, porque repito, si a mí me dan esta, originalmente, bueno, acá no está, la igual x al cuadrado, la que yo dibujé acá, si me dan esta, la corté. ¿Tá? Este es el conjunto imagen. Ya está, bueno, puse el conjunto más chico en el sentido de la inclusión para que sea sobreyectiva. Y la corté. Tomé esta parte, podría haber tomado esta otra, es indistinto. Bueno,
Acá me aseguré que esta función es biyectiva, ¿está? ¿Estamos? Y si yo me pongo en exquisito, ¿sí? Porque uno se puede poner en exquisito tanto como uno quiere, uno puede decir, mira, si vos tenés esta función, ¿no? Que va de R en R. Bueno, F así, ¿no? Y vos tenés esta función. Y vos tenés esta función. ¿Es la misma función en los tres casos? También haberle llamado F. ¿Ustedes qué les parece? Y no, porque parte de cómo se define una función es su Claro. conjunto de llegada y de salida en el que está definida. Exacto, eso forma parte de la función. Yo acá debería haberle puesto otro nombre. G Claro. y H. ¿Se entiende? A pesar de que la manera de encontrar la imagen de cada elemento del dominio es la misma, fíjense la diferencia. ¿Se entiende? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso igual es una cosa muy, muy específica, que lo van a trabajar seguramente en alguna otra materia. Por ahí no, análisis no, en álgebra. ¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. Estamos profundizando un poco los temas, ¿no? Bien. Bueno, acá, fíjense, ¿qué hicimos acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Porque yo acá, dada f, ¿no? Dada esta f, obtuve f a la menos 1. ¿Qué hago acá? La composición. La composición, claro. ¿Y qué espero que me dé la composición? X. X, ¿ven? Haciendo las cuentas, bueno, esto ya lo tienen ustedes. ¿Sí? Acá, lógicamente, no pongo módulo porque tomé la rama, digamos, tomé la parte positiva, ¿no? Estoy para los x mayores o iguales que 0, por eso no estoy acá, ¿no? Claro, si lo que aplicas primero es la inversa. Claro, f compuesta con f, como f a la menos 1 era x al cuadrado menos 1, es f de x al cuadrado menos 1. Como f es x más 1, ¿no? Raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 más 1. La raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿No? Como estoy para los x positivos, ¿eh? Va x. Bueno, idem acá. Si hago f compuesta f a la menos 1, perdón, compuesta con f, que es f a la menos 1 de f de x, como f a la menos 1 es x al cuadrado menos 1, ¿qué me hace f a la menos 1? El número me lo eleva al cuadrado y le resta 1. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le hace a la raíz cuadrada de x más 1? La eleva al cuadrado y le resta 1. ¿Eh? Claramente veo que efectivamente la función que obtuve es la inversa de esta. ¿Sí? ¿Estamos? Y esto que decimos, lo importante, si la función dada no es biyectiva, se hace una restricción mínima para que lo sea. Bueno, este es el ejemplo. Me había olvidado que estaba acá. ¿Ven? Dada así, yo restringo el dominio. Está bien, le pusimos F igual. Entonces, bueno, sería otra, pero tampoco seamos tan exquisitos, ¿no? Puritanos. Claro, puritano. No, vamos, el objetivo es que se entienda. O sea, ¿yo qué hice acá? ¿Qué hice acá? A la parábola completa. Estamos reiterando lo que dijimos antes, ¿no? ¿Qué hice? Hablemos así en criollo, ¿eh? No importa que no seamos muy precisos. Dijiste el dominio. Claro, le borré esta parte a la parábola. La eliminé. Al Claro. restringir el dominio, la eliminé ¿para qué? Para que sea biyectiva. Fíjense que es estrictamente creciente acá, esta rama. ¿Mm?
por ende es biyectiva, por ende existe inversa. La calculo la inversa, que la tengo graficada, y bueno, compruebo la simetría y después compruebo que efectivamente al componerlas en diferente orden, llego a la función de identidad. Bueno, y esto es lo que también aclaramos, que esto es una notación, ¿Está? Y que tanto la función dada como la inversa son biyectivas. Una es inversa de la otra. ¿Sí? ¿Estamos? Los libros, sobre todo Larson, que es muy progre, y que es un libro para mí muy bueno. Excelente. Bueno, Stewart también, bueno, son libros serios que tienen muchos años, de gente, eso lo decimos siempre, ¿no? De gente que escribe muy bien. Ya la sobreyectividad no... Hablan de funciones uno a uno, que son las inyectivas. Porque ya les digo, para mí, esto es una idea mía también, ¿no? Yo lo he charlado esto con, como te decía, con gente que sabe mucho del tema. Que hablar de sobreyectividad ya uno acomoda, entre comillas, el conjunto, digamos, de llegada, ¿no? Uno define el conjunto imagen para que lo sea, ¿no? Y se terminó. ¿Cómo el problema? ¿Sí? ¿Estamos? Por acá hay otro ejemplo, miren. Esta función. ¿Qué tipo de función es? De las que estudiamos. Homográfica. ¿Racional? Bueno, Homográfica. racional fraccionaria, pero que, claro, es la homográfica, es un caso especial, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿es biyectiva? O sea, ¿qué dijimos? Si trazamos una recta horizontal, ¿la corta en más de un punto? Imaginémonos como... Ni idea, no puedo fijar en GeoGebra. Bueno, No, vamos a en este caso GeoGebra, no, porque claro. en esta no tenemos asíntota, a lo sumo tendríamos problemas si tuviéramos la que tiene asíntota, comportamiento Eh, asintótico en una recta, digamos, pero esta no. Así que bueno, sí, es inyectiva. estas tienen, las homográficas son predecibles, ¿se acuerdan? Porque tienen Claro, vertical y horizontal, ¿no? Ah, Claro, no son siempre biyectivas en realidad. claro. O es siempre creciente o es siempre decreciente, como esta. Siempre y cuando define el conjunto imagen, ¿cómo lo defino? Fíjense, la recta, bueno, x igual a 3 es la asíntota vertical. La recta igual a 2 es la Profe, no horizontal. está compartiendo pantalla. Ah, perdón, avísenme, porque Sí, sí. yo seguía solo haciendo, perdón, ahí está. Ahora sí, ¿no? Había hecho esto, ¿ven? ¿Ven que es siempre decreciente? ¿No? claro. Ahora, para que sea biyectiva del conjunto de llegada, ¿qué tengo que sacar? El valor de ordenada que hace, que está en la asíntota horizontal. Claro, exacto. Ven que cuando uno escribe esto, uno pone esto, ¿no? Como conjunto de imagen. Real es menos el 2. Claro, nunca va a dar 2 esto como resultado. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que uno haga un gráfico, ¿sí? Y verifique, bueno, tiene que ser biyectiva. Es biyectiva, listo, es inversa. Después la calculo la inversa. Como está hecho acá, ¿no? Miren acá. ¿Cómo se calcula la inversa? ¿Qué se hace? ¿Qué dijimos que se hacía? A ver, si lo vamos fijando. Despejamos X. Y Despejamos después, X. ¿Ven? Tingui, 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 tingui. ¿Y después qué dice? reemplacé lo que es la Y por X, digamos. Y claro, como dice Celeste, y viceversa. Exacto. ¿Ven? Y después, ¿qué hacemos? ¿Qué quedas? La Hago composición. o sea, f compuesta con f a la menos 1, ¿no? Para ver Y si f te a la da menos... X. Claro, f de f a la menos 1 es f de todo esto.
f de algo, ¿cómo es? 2 por ese algo más 1 dividido ese algo menos 3. ¿Ven? Este que está acá es el x, este que está acá, y este que está acá. Claro, son unas operaciones bastante... Bueno, no son tan feas tampoco, ¿no? Pero ven. Qué lindas operaciones. Claro, pero fíjense, miren, cuando uno hace esto, uno se empieza a asustar, sobre todo cuando está en un examen. Y resulta que después se hace la luz cuando uno ve esto. Uno dice, ¡ay, qué bueno! Lo mismo acá, ¿no? F a la menos 1 compuesta con F. Esta es F, ¿no? F a la menos 1, ¿qué me hace? F a la menos 1, el número es el triplo del número más 1 dividido el número menos 2. ¿Ven? Es el 3 por esto más 1 dividido esto menos 2. Bueno, lo mismo. Tic, 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 me da X. En Y veo, síntesis, en un examen no llegó a X, entró en crisis. bueno, tampoco no es para tanto, es cuestión de revisar, ¿eh? Claro, pero es revisar. Generalmente uno se manda alguna macana en alguna cuenta. Las operaciones. Sí, eso suele y nos pasa a nosotros, bueno, a veces se manda una macana, y más en estas circunstancias. Ustedes siempre revisen, chicos, porque si encuentran algún error, repórtenlo. Si yo por ahí digo alguna cosa mal, porque acá en el afán de querer explicar, y en estas circunstancias, uno a veces le pifia algo, corríjanme, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Y esto hay que irlo viendo tranqui. Y preguntar. No tiene por qué tener sabido nada, uno está aprendiendo. Cuando uno está aprendiendo, hay cosas que no tienen por qué saberlas. Se aprenden. ¿Está? Eso es importante también. Bueno, lo que sí hay que practicar. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Ahora vamos a mirar en detalle. Fíjense, dada f, dada g, me piden f a la menos 1 compuesta con g a la menos 1 y, ¿está bien? O sea, la composición de las inversas de f y g, o sea, la composición de la inversa de f y la inversa de g, y me piden la inversa de Goff. Entonces, ¿qué tengo que hacer? F a la menos 1 compuesta con g a la menos 1, ¿qué tengo que calcular primero acá? Antes de componer. La inversa por separado. Claro, tengo F, biyectiva, saco la inversa, G, ¿no? Biyectiva, bueno, acá no lo pusimos, pero biyectiva, saco la inversa, y después hago F a la menos 1 compuesta con G a la menos 1. F a la menos 1 de G a la menos 1 de X. Llegué a esto. Después, si quiero sacar la inversa de Goff, ¿qué tengo que calcular primero? La composición. La composición. Hago Goff primero. Y después a Goff le saco la inversa. Bueno, llegué a lo mismo. Esta es una propiedad. La inversa de la composición es la composición de las inversas en orden cambiado o permutado. Una propiedad. Que repito, tampoco tienen por qué saberla. La estamos verificando acá. Bueno, y acá, por supuesto que para obtener Goff, o sea, acá lo calculamos ya alegremente, pero para obtener Goff como f, fíjense, f me tira todos los valores reales y g admite solo los valores, ¿no? Mayores o iguales que 1, tuve que hacer la restricción. Tuve que pedir, ¿ven? Que x al cubo sea mayor o igual a 1, porque esto admite valores mayores o iguales que 1. ¿Se dan cuenta? Acá viene la restricción. Por eso el dominio de Goff va a ser de 1 más infinito. Al margen de, está bien, nosotros de guapo lo hicimos acá, pero tenemos que hacer esta salvedad. Estamos, por supuesto, hablando de Goff. Que Goff está
por acá, ¿no? Es este.